La leyenda El Muki, el duende minero. En lo más profundo de los Andes peruanos existen minas ancestrales cuyas entrañas guardan más que minerales. Allí, en los socavones húmedos y oscuros, habita una criatura enigmática y temida por generaciones de mineros. El Muki, del quechua muki, que significa humedad o el que asfixia, es un ser diminuto de no más de 50 centímetros que vaga por los túneles subterráneos. Su cuerpo es robusto y está cubierto de vello, con una cabeza sin cuello, ojos brillantes y penetrantes, rostro rojizo y una barba blanca. Viste como un minero, con casco de carburo, botas de jeve y un poncho de lana. Camina encorvado, casi como un anciano, pero con movimientos ágiles, como los de un niño travieso. Se dice que protege los minerales de la tierra y castiga a los codiciosos o a quienes no creen en su existencia. Esta es la historia de Santiago, un campesino convertido en minero por la necesidad. Un amanecer helado sobre las alturas del Choclo Cocha, Santiago, con la piel curtida por el sol y la vida dura, llega a la mina de San Genaro. Viste una chompa raída, un sombrero de ala ancha y lleva una mirada decidida pero triste. Ha perdido su ganado por la helada y con hijos hambrientos en casa no tiene otra opción que trabajar en el socavón. Santiago desciende por primera vez a los túneles. El aire es denso, húmedo, con olor a tierra mojada y querosene. Los rieles oxidados crujen bajo los pasos de los mineros. Durante una pausa, los mineros se sientan en círculo y mastican coca. Uno de ellos, el más viejo, murmura: "Dicen que aquí vive el Muki". Todos callan. Santiago ríe con escepticismo. "Yo no creo en duendes", responde. Un minero le susurra a Santiago mientras revisan una veta: "No te burles. El Muki escucha todo. Si no le respetas, te perderá en los túneles". En medio del trabajo, Santiago siente un silbido agudo, como el chillido de un ratón. Al voltear, ve una sombra que se esconde veloz tras una roca. Cree que fue su imaginación. Dentro del socavón, el tiempo se diluye. No se sabe si es día o noche. Santiago trabaja en un túnel que nadie frecuenta. El aire está más pesado, la humedad le cala los huesos. Una figura pequeña aparece a lo lejos, corre, se esconde, emite risitas agudas. Santiago se alarma. "¡Niño!", grita. No hay respuesta, solo un eco y el murmullo de la tierra. Santiago decide seguir a la figura, se adentra más y más por pasadizos abandonados, las paredes parecen cerrarse, el silencio se vuelve opresivo. En la oscuridad total, una lámpara se enciende. Frente a Santiago aparece el Muki. Su voz retumba en el túnel. "Ah, tú, el que dice que no existo, por no creer en mí", dice el Muki, "jamás saldrás de esta mina". Santiago queda paralizado. El Muki lo mira con ojos centelleantes, como si pudieran ver su alma. El Muki se acerca, su barba blanca brilla, su piel rojiza reluce bajo la lámpara. Tiene manos pequeñas y fuertes y una mirada hipnótica que desarma cualquier resistencia. "¿Qué tienes para darme?", pregunta el Muki. "Nada, solo mis ruegos", responde Santiago. "Mis hijos me esperan, ellos tienen hambre". El Muki baja la mirada. "Quisiera tener a alguien que me espere. Yo vivo aquí, solo, por siempre. Nadie me visita. Solo vigilo el loro que nadie agradece". Tras un silencio largo, el Muki se apiada. "Te dejaré ir, pero recuerda, siempre respeta lo que no entiendes. Toma esta piedra". Santiago recibe la piedra, la guarda sin mirar. El Muki le indica el camino de regreso. Su voz se vuelve un susurro mientras desaparece en la sombra. Santiago corre por los pasadizos. Las rutas, antes confusas, ahora son claras. Sube y sube hasta ver una chispa de luz en la boca mina. Sale al amanecer.
El aire helado le golpea el rostro, pero llora de alivio. Sus manos tiemblan, su corazón late con fuerza. Al llegar a casa le cuenta todo a su esposa. Revisa la piedra y descubre una pepita de oro reluciente. Este es el recuerdo del Muki, susurra. Desde ese día, cada vez que pasa por la Bocamina, Santiago deja coca, cigarrillos y licor. Gracias, Muki, dice en voz baja. Que nunca te falte compañía. Décadas después, ya anciano, Santiago le cuenta la historia a su nieto bajo una frazada gruesa. Duerme, querido, dice, pero nunca olvides, en la oscuridad también habitan guardianes. El Muki no es solo un espíritu de la mina, es el eco del olvidado, el guardián del equilibrio entre lo humano y lo sagrado. Protege los secretos de la tierra, castiga la arrogancia y premia la humildad. Aquel que lo encuentra y lo respeta jamás vuelve a ser el mismo. Y en cada túnel oscuro, en cada chispa de carburo, su risa aún resuena, esperando ser escuchada.